Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, qué gusto. Buenas tardes. Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Y hoy hablando de un hecho muy importante de la historia contemporánea, que fue cuando el tío Cámpora asumía la presidencia de la nación. La culminación de un proceso que uno podría decir que comienza en 1955, con el derrocamiento de Perón, la resistencia, y que claramente se acelera, por supuesto, a partir del Cordobazo, de las luchas populares, que van arrinconando aquella dictadura que había comenzado en junio, fin de junio del 66, autodenominada Revolución Argentina, ¿no es cierto? Sí. El surgimiento de las Naciones Armadas también, las puebladas, todo va llevando a que aquella dictadura en su último tramo, encabezado por la NUCE, no tenga más remedio que llegar a la apertura constitucional. Pero es interesante pensar que esto no era tan fácil, ¿no? Pensemos que apenas unos meses antes de las elecciones, estamos hablando de el 22 de agosto de 1972, aquella dictadura fusila a 16 argentinos en Trelew, ¿no es cierto?, el 22 de agosto, o sea que todavía la cosa se daba en un nivel de enfrentamiento muy grande. En esa fecha se decía que el 25 de agosto de aquel año tenía que volver Perón para poder ser candidato. La NUCE decía que a Perón no le daba el cuero, y se da todo ahí una interesante réplica de dos personajes que tenían una alta capacidad política, porque de ninguna manera hay que subestimar la capacidad de la NUCE, ¿no es cierto? Por supuesto no es comparable a nivel de conducción, análisis político y genialidad de Perón, pero digo, era un contrincante de peso, la NUCE, que inclusive quería jugar su carta política, ¿no? También. El Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional, que apostaba a la derrota del peronismo, a que todos los partidos se iban a unir en una segunda vuelta para que el peronismo finalmente no llegara al poder, partiendo de la hipótesis de que la mitad del país no era peronista y que por lo tanto el miedo de las clases medias a la llegada de un peronismo que sonaba socialismo en aquel momento, sí, ¿no es cierto?, con el aire izquierdista que traía el gobierno de Salvador Allende en Chile. Bueno, todo esto suponía la NUCE que iba a ser posible la derrota del peronismo en las urnas. Y bueno, cosa que finalmente por supuesto no ocurrió, pero el hecho de Trelew marca cómo ese gobierno todavía tenía mucha fuerza, de cómo aplicaba el aparato represivo con todo rigor, ¿no es cierto? Y bueno, y cómo se le responde de alguna manera a esa ofensiva del poder desde la lucha popular, que finalmente va a garantizar el triunfo del 73. Revisar nuestra historia es pensar a futuro. Es interesante pensar cómo se elige esta fórmula de Cámpora Solano Lima, porque en realidad, obviamente el candidato natural era Perón, ¿no es cierto? Es decir, lo que la gente quería y lo que se pedía de lucha y vuelve, y todo esto era él. Pero acá pesan dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, la idea de Perón de que no respondiera a la provocación de la NUCE, y la segunda cosa, que formaba parte de la estrategia de Perón, que era un gran estratega, de no asumir él el gobierno de transición y poner una figura que le permita ganar tiempo y finalmente llegar a la presidencia como un vicario, digamos, que sería su hombre de confianza, su delegado Héctor José Cámpora, ¿no? Que había reemplazado a Paladino. Que era el histórico, que había habido unos conflictos cuando se sospecha alguna vinculación con la NUCE, y Perón lo reemplaza y terminó poniendo a Cámpora, cuya mayor virtud aparecía dentro de lo que era el discurso peronista, su lealtad a Perón, ¿no es cierto? Hombre que había sido presidente de la Cámara de Diputados, muy cercano a Evita, que venía originalmente de la fila del Partido Conservador, ¿no es cierto?, como otros dirigentes, incluso el hombre que lo va a acompañar
en la fórmula, en este frente justicialista. Primero se elige un nombre que los propios peronistas consideran que es inapropiado porque suena a remedio, que era Fresilina, ¿no? Y hay como un debate dentro de las filas del propio peronismo, donde dicen, no, es un nombre inapropiado para un frente de liberación, ¿no es cierto? Con chistes de Tato incluido. Con chistes de Tato, que hablaba de remedios y cosas, antibióticos y tal. Y finalmente se elige el Frente Justicialista de Liberación Nacional, que reúne a muchos partidos, entre ellos al Conservador Popular, que aporta increíblemente por una fuerza realmente minoritaria, con todo el peso que tenían otras fuerzas en la Argentina de 1972-73, se lo elige como vicepresidente a Solano Lima, ¿no es cierto? Que había estado a favor de la Libertadora en su momento. Claro, exactamente, pero que había aportado luego alguna cuestión durante las pocas veces que el peronismo se pudo presentar vicariamente también, ¿no? En las elecciones. Y que bueno, ahora aparecía Solano, un hombre mayor que daba para muchos chistes, me acuerdo de la revista Satiricón en aquel momento, y bueno, el eslogan era con Cámpora y Solano ganamos por afano, cosa que efectivamente ocurrió. Es interesante hablar un poco del panorama electoral, ¿no? ¿Vos qué partidos recordás de aquel entonces, de aquel espectro político? Mira, por principio me acuerdo de que la UCR iba con Balbín como candidato, el hecho de que también, además de eso, bueno, la gente de Allende, Allende Sueldo. Allende Sueldo. Después, bueno... que era una extraña alianza popular revolucionaria entre católicos y comunistas, ¿no? Claro, porque se la había democracia cristiana. Claro, que se había dividido. Un grupo iba con el Frejuli, claro, y otro grupo iba con Allende. Exactamente, ¿sí? Allende Sueldo. Claro. Era digamos, la fórmula del PC, en la que bancaba el PC, ¿no? También. Manrique, el hombre de la derecha, ¿no? Hombre de la derecha, digamos, el gran cuadro de Lanuse, el inventor del PRODE, un hombre que tuvo cierta popularidad y fueron bastante votados, hay que decir, aquella derecha encabezada por Manrique, hombre que participó activamente en la Revolución Libertadora, ¿no? Ezequiel Martínez, que aparentemente era algo así como el delfín de Lanuse, claro, algo así. El presidente joven, ¿no? Claro, un brigadier, que sabe y puede. Exactamente, que sabe y puede, y la estrella mediática marketinera de esas elecciones fue la nueva fuerza, Chamizo Ondartz, dos desconocidos del mundo de la política, que eran en realidad la gente del ingeniero Álvaro Alzogaray. El viejo sueño de Alzogaray, ¿no? Del Partido Cívico Independiente de los años 50 a esta nueva fuerza que gastó muchísimo en función de la cantidad de votos que tuvo. Fue la vez el partido que más dinero gastó por votante, ¿no? Sí. Y había un chiste de Caloi precioso que salió en aquel momento, que era una villa armada con los carteles de la nueva fuerza, ¿no? De cómo la nueva fuerza servía en definitiva para darle viviendas a la gente. Bueno, fue el partido que peor le fue. Después estaba Coral Chapone, Carlos Coral. Una fórmula fue Coral Páez y después la otra fue Coral Chapone. La segunda vuelta, claro. Exactamente. Bueno, Coral, un dirigente del socialismo, que con bigotes a lo Palacio. Claro. Era la fórmula de la izquierda, digamos, ¿no? De lo que era el PCT. Sí, claro. Bueno, así que había para todos los gustos en aquel panorama electoral de 1973. Y lo que vos rescatabas, ¿no? El hecho de que por primera vez el peronismo se presentaba a una elección presidencial después de la Libertadora. Efectivamente, y lo importante de aquel abrazo Perón-Balbín que se produce en 1972, donde los testigos dice que no se habló de mucho. Al general lo que le importaba era la foto con Balbín, que estaba diciendo legitimamos las elecciones, de la participación del peronismo en las elecciones. Quiere decir que el radicalismo se estaba comprometiendo en esa reunión a aceptar el resultado electoral, ¿no? Porque el peronismo estaba harto de las trampas, ¿no? Que no le reconocieran resultados, que no lo dejaran participar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabes que un personaje que participa dentro del Frejuli, por lo menos con su partido, que también había sido uno de los personajes de los que hablamos, que es Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, exactamente. El MIT participa dentro de lo que era el Frejuli. Así que bueno, una reconciliación, evidentemente, ¿no? Entre los frondicistas y el peronismo, luego de lo que algunos denominaron la traición de Frondizi, como hablamos cuando nos referimos al tema hace pocos programas. Bueno, había una reconciliación y una incorporación de varios cuadros que luego van a tener lugar en cierta conducción dentro del gobierno del Frejuli. Y bueno, y finalmente se producen las elecciones del 11 de marzo en un clima bastante caldeado, digamos, ¿no? Donde hay reuniones,
hay entre un sector muy importante que quizás el que con más énfasis lleva adelante la campaña, que es la JP. Se ve una importante ausencia del sector sindical en la campaña, no hay tanta presencia sindical peronista en la campaña porque evidentemente no acuerdan con esa fórmula, que no es la fórmula de ellos, la votan porque es la orden de Perón, claramente, y sí la campaña llevada adelante con mucha fuerza por los sectores juveniles, lo que podríamos denominar la tendencia revolucionaria, ¿no? Vos estuviste en el acto de la cancha de Independencia. Sí, ¿no? sí, un tremendo acto. El acto de cierre de campaña. El cierre de campaña. Sí, un acto hermosísimo. Había llenado, el peronismo había llenado la cancha de Independiente, y todo lo que era la tribuna visitante había sido reservada para todo lo que era la tendencia, como decían los muchachos en ese momento. Y ahí había adhesiones muy importantes, como la de Joan Manuel Serrat, por ejemplo, que adhirió al Frente Justicialista de Liberación, siendo un catalán reconocido. Y vos comentabas algo de Solano Lima que no deja de ser sorprendente, ¿no? Claro, bueno, cuando Solano, digamos, no conforme con aquella reforma agraria que planteaban algunos, trata de superar, y dice que el peronismo va a plantear el FEJULI la revolución agraria. Dicho por un hombre del conservadurismo, lo cual era realmente surrealista, pero todo era posible en aquella Argentina del 73, donde éramos tan jóvenes y con tantos sueños, ¿no? Yo creo que lo interesante es todo lo que se podía soñar en aquel momento y la confianza en el movimiento popular que había de parte de esa juventud, ¿no es cierto? En aquel momento que a veces cuesta mucho entender con la historia completa, ¿no? Es decir, es fácil criticar de ingenuos, de cómo no se dieron cuenta de lo que iba a venir, etcétera, con la historia completa, pero en aquel momento la efervescencia popular, todo lo que se vivía era tan fuerte, tan emocionante, tan motivador, y las ganas de que las cosas sean como uno soñaba que fueran, ¿no? Que realmente hacían pensar que esto era posible, ¿no? Sí, lo que vos planteas, la necesidad de contextualizar, ¿no? Cada uno de los análisis que se hace. Claro, porque si no es muy fácil decir, bueno, pero cómo, la juventud, qué ingenuidad, creer en Perón, bueno, vamos a escuchar un audio muy interesante que es un documento realmente. Cuando la noche del 11 de marzo, cuando se conoce los resultados del triunfo indiscutible del peronismo, el tío Cámpora trata de comunicarse con Perón a Madrid desde la sede del Partido Justicialista que estaba en la calle Santa Fe, ¿no es cierto?, en pleno Palermo, y se produce este diálogo entre el tío Cámpora, presidente electo, y sus ganas de hablar con Perón. Vamos a escuchar qué pasó en esa conversación, esencialmente con Isabel, que es la que atiende el teléfono. Estamos aquí en el Consejo Superior, señora, reunidos con todos los periodistas argentinos y extranjeros. Yo le ruego, nos acompañan los compañeros de la Confederación General del Trabajo, el compañero Rucci, el compañero Coria de las 62 organizaciones, el compañero Lorenzo Miguel de la Unión Obrera Metalúrgica y todo el Consejo Superior y mucha gente que se ha llegado a comprobar una vez más la solidaridad del pueblo argentino que tiene para con el general Perón y para con usted. Y ya es un hecho cierto el que el general Perón y usted tiene su residencia en la República Argentina. Muchas gracias, doctor. Estamos muy contentos. Yo se lo voy a transmitir al general. Si fuera posible, señora, que yo le pudiera decir una palabra al general, se lo agradecería mucho. Pues, a ver un momentito, doctor. Gracias, señora. Doctor Cámpora López Rega le habla. ¿Cómo le va, señor? Bueno, ya como vemos acá, la presencia de un personaje nefasto en el entorno está dada claramente. Estamos hablando de José López Rega, un hombre que de alguna manera era el que manejaba la agenda de Perón, el hombre cercano, el hombre que tantos dolores de cabeza y tantas muertes va a traer a la Argentina. Y también comenzaban las conversaciones, las primeras conversaciones directas entre el sector de la tendencia y Perón, ¿no? Así, ¿qué vamos a hacer con la Argentina? ¿Cuál va a ser el rol de la juventud? ¿Qué va a pasar? Y hay una anécdota que me contó Firmenich en un reportaje que le hice, que vamos a leer, está en el libro Lo Pasado Pensado, de una parábola, un chiste que les hace Perón a los montoneros. El chiste de Perón. Mario Firmenich. A Perón, nuestro planteo le resultó suficiente como para decir, hay que cortarles las alas. Fue a raíz de esto, justamente, en la última entrevista, que Perón dice, antes de que se vayan, muchachos, les quiero contar un chiste.
y nos contó el chiste de un niño judío que cumplía los 12 años. Dice: no sé si ustedes saben que en las familias judías, cuando el niño se hace varón, se considera que se hace mayor de edad y se celebra una fiesta muy especial. Resulta que en uno de esos cumpleaños el padre llama a su hijo y le dice: Jacobo, tu regalo de los 12 años está arriba del ropero. Anda a buscar la escalera y agárralo. Y el chico, con toda la ilusión, busca la escalera. Va corriendo, se trepa al ropero. Cuando está arriba, no ve nada. Y entonces lo mira al padre desconcertado y le dice: papá, aquí no hay nada. Entonces el padre lo mira, agarra la escalera y se la quita de un tirón. El chico se da un brutal golpazo. Cuando el chico está dolorido y desconcertado en el piso, el padre lo mira y le dice: hijo mío, mi regalo es que aprendas a no confiar ni en tu padre. El chiste era inquietante, pero después que le hizo la emboscada política a Galimberti, la conclusión para nosotros fue clarísima. Le quitó la escalera. Bueno, todo un símbolo del lenguaje también parabólico que usaba Perón, que en este caso era casi explícito, ¿no? En cuanto había que pensar cuánto tardaría en quitar la escalera a esa juventud que le facilitaría la llegada al gobierno de Cámpora y, por supuesto, el camino hacia la llegada al poder de Perón, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema complejo que hay que analizarlo con tiempo, quizá en otro momento, ¿no? Cómo fueron esas relaciones entre la juventud y Perón, que merecen una lectura detenida y no simplificadora, en cuanto que hay errores de los dos lados, hay situaciones complicadas, de liderazgo, de incomprensión, de diferencia generacional. Es decir, es una situación bastante compleja como para analizarla rápidamente, pero sí está claro que Perón ya tenía las intenciones de sacarse de encima a esta juventud molesta, que le había sido muy útil hasta ese momento, y ahora iba a empezar a exigir todo lo que se había prometido, las consignas, etcétera, ¿no? Socialismo nacional. Había exigencia de los dos lados, porque ellos habían llevado una especie de terna con la gente con la que querían que... Claro, una cosa que es importante contarle a nuestros oyentes más jóvenes, quizá por supuesto los más adultos lo tienen clarísimo, es el nivel de juventud de la juventud peronista, para ser redundantes. Estamos hablando de gente que tenía 20 y pico de años, pero 20 y pico jóvenes, ¿no? De 22, 23, 24, es decir... Ese era el promedio de la conducción. Ese era el promedio de la conducción, 24. ¿No es cierto? Y con exigencias que le llevan la lista en esta reunión donde Perón les cuenta el chiste de la escalera, de 600 intendencias, 10 ministerios, bueno, cierto, una cantidad de cosas que Perón no tiene más que mirarlo como diciendo: estos muchachos no entienden nada, o sea, hay un partido atrás, una estructura armada, bueno, etcétera, ¿no? La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña. Los días que transcurrieron entre el 11 de marzo y el 25 de mayo fueron bastante bravos, violentos. Hubo algunos atentados, algunos asesinatos de militares implicados en la masacre de Trelew. Un clima complejo, ciertamente. Y el día 25 de mayo, finalmente, el sol del 25 vino asomando. Fue, a diferencia del de 1810, un día luminoso, un día muy, muy lindo, donde pasaron muchas cosas, ¿no? En principio, la gran alegría popular de volver al gobierno, después de tantos años de lucha, de resistencia, de prohibiciones, de proscripciones. Había un enorme protagonismo juvenil en la plaza, se veía una imagen nueva del peronismo, ahora los jóvenes, ¿no? Los que estaban ocupando el principal lugar, las banderas de las organizaciones armadas. Y ocurre algo muy interesante, históricamente el 25 de mayo se producía el desfile militar, ¿no es cierto? Y ese día no se pudo cumplir ese... No, fue bastante tumultuoso, digamos, todo, aquello de se van y nunca volverán. Se van y nunca volverán, de manera tal que el desfile no se produce, ahí aparecen los tanques de guerra pintados con las insignias de las organizaciones armadas. ¿Y sabés que me emocionó mucho la imagen de Don Licós y de Allende? Claro, por supuesto, dos presidentes invitados, el presidente de Cuba, Dorticós, y Salvador Allende, y el canto permanente en la plaza era Chile-Cuba, el pueblo lo saluda, ¿no es cierto? Bueno, fue la última visita al presidente Allende a la Argentina, por supuesto, mayo del 73, faltaban apenas unos pocos meses para que lo derrocaran. Y cuando termina ese acto y por la noche se produce lo que se conoce históricamente como el Devotazo, la manifestación masiva hacia la cárcel de Devoto y el pedido de una amnistía
que liberara a los miles de presos políticos que había en todas las cárceles del país, ¿no es cierto? El eslogan, primera ley del frente, indulto a combatientes. Exactamente, el tío presidente liberó a los combatientes, y ahí cuando se produce este episodio tumultuoso de la salida de los combatientes de Devoto, y que también empiezan a salir de todas las cárceles del país, uno de los más buscados por la prensa y por todos era Agustín Tosco, que venía de Rawson. Bueno, es decir, toda la gente que había estado presa en aquellas circunstancias tan particulares. Y esto decía el presidente Cámpora sobre los presos políticos y la amnistía. Bueno, las pautas programáticas del Frente Justicialista de Liberación que yo di a conocer ante los distintos candidatos comunales, provinciales y nacionales del Frente Justicialista de Liberación, dejé perfectamente aclarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Y comenzaba evidentemente una nueva etapa para la Argentina, con un gobierno, con un gabinete bastante heterogéneo, ¿no es cierto? Algunas figuras que claramente respondían a la tendencia. El tío aparecía como una figura cercana a los muchachos o querido por los muchachos. El nombre tío remitía a que era el hermano de papá, ¿no? Es decir, esta idea de Perón como un padre, y el tío como el más cercano, el más leal, el más querido. Y luego había algunos ministros cercanos, como el caso de Esteban Rigui, ministro del Interior, muy joven. Y después, bueno, obviamente, el ministro de Economía, Helbar, que era como alguien cercano también a estos ideales de empresario nacional vinculado a la alianza de clases. Y desde ya el superministro, el ministro con más poder económicamente hablando, que va a ser José López Rega, ¿no es cierto? Escuchemos lo que decía López Rega cuando asumía, ¿no? La asunción de López Rega. Este equipo no va a funcionar aisladamente, va a funcionar directamente unido conmigo, pero en una sola familia. Y el día que se equivoque uno, nos equivocaremos todos, pero también vamos a reconocer los errores. El día que yo use esto para otra cosa que no sea lo que corresponda, servir al país, los autorizo para que me echen a patadas de esta casa. Bueno, lamentablemente la autorización no fue tal, ¿no? Sino había mucha gente dispuesta a echarlo a patadas de la casa, pero era muy difícil llegar a él porque tenía una custodia muy importante, además de la AAA y todos los matones que lo rodeaban, ¿no es cierto? Vamos a escuchar qué decía Héctor José Cámpora el día de Asunción, el discurso de Asunción del tío Cámpora. Abrigo la esperanza de dar término a mis funciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Sé que he de lograrlo, como ha sido hasta ahora, porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Es interesante también saber qué decía Perón sobre Cámpora, ¿no? ¿Qué opinaba Perón sobre este personaje, su representante, que termina siendo electo presidente de la Nación? La fórmula Cámpora Solano Lima es nuestra fórmula presidencial. Ellos son hombres designados por los organismos correspondientes y cuentan con el apoyo absoluto del Comando Superior Peronista. En este concepto, este comando ruega a los compañeros que consideren y apoyen con la más absoluta decisión a los diversos candidatos del Frente Justicialista de Liberación. La disyuntiva es clara: liberación o no condena. Bueno, quizá para ir cerrando el programa, nos queda siempre corto. Sí, tenemos un programa de apenas 45 minutos, pero bueno, le sacamos el jugo todo lo que podemos. ¿Qué significó aquel comienzo, ¿no? De aquella primavera camporista, como se llamó, de apenas 50 y pico de días, 49 días en realidad duró la presidencia de Cámpora, donde volvía la democracia, volvían los libros prohibidos, las canciones, el teatro, el cine, terminaba la censura, la juventud estaba en la calle, había todo un clima musical efervescente.
lo que llamaba la música progresiva, que luego llamaríamos rock nacional, Sui Generis, Spinetta, bueno, toda la música maravillosa de aquellos años sonando, y una gran ilusión, ¿no? De un país distinto, de una patria socialista, pensaban los jóvenes, y algunas sombras en el horizonte, como la figura de López Rega capeando, que se iba a transformar en un nubes negras ya, cuando se produce el 13 de julio de 1973 la forzada renuncia del tío Cámpora y la aparición como presidente de Lastiri, Raúl Lastiri, el yerno de López Rega, que es algo así como el adelanto del de cierto porvenir negro, ¿no es cierto? Sí, ahora es cierto lo que planteabas, es imposible pensar en esa etapa sin pensar en la idea de la primavera. Lo que pasa es que la primavera por lo general le sigue el verano. Claro, pero esto fue otoño y le siguió el invierno, ¿no? Es decir, aquellos lindos días de otoño le siguió un invierno bastante complicado, y bueno, creo que es interesante pensar lo poco que duró aquel sueño y todo lo que se intentó hacer, ¿no? Se avanzó mucho en temas judiciales, de juzgar a represores, a torturadores, se intentó la aparición de nuevas publicaciones, una especie de fiebre de publicaciones de libros, de revistas, de periódicos, de diarios, ¿no es cierto? El Mundo, Noticias, bueno, todo lo que había para leer, para pensar, para ver, el atraso que teníamos en cine, por ejemplo, ¿no? Sí. Que había que saciarlo rápidamente, y siempre uno con la idea de cuánto durará esto, porque efectivamente, ¿no? Había esa especie de necesidad. Volvemos a ver la batalla de Argelia, muchos por primera vez, estado de sitio, bueno, tantas películas emblemáticas que pudimos ver después de la censura, ¿no? Aquella censura terrible que venía de la época de Onganía, ¿no? Y otra posición en las Fuerzas Armadas en algunos sectores, por ejemplo el discurso de Carcaño que vos recalcaste alguna vez, hablando de antiimperialismo. Efectivamente, una clara división en las Fuerzas Armadas, entre los que estaban cerca de un modelo de integración con la sociedad y los que seguían pensando en la doctrina de seguridad nacional. Así que un momento muy interesante que simplemente lo planteamos en términos generales como para ir profundizando en diversos programas sobre aquellos años 70 y particularmente aquel año clave de la historia argentina que fue en 1973. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar. Te comunicarás con él en una línea directa al infinito. Oye, directa al infinito. Oh, directa al infinito. Y verás que todo corre hacia ahora. Aquí, allá y en todas partes. Aquí, allá y en todas partes. Allá a lo lejos puedes escuchar un amor de primavera.
vueltas, oh, oh, que anda dando vueltas.